noticia que vale la pena compartirla. Tiempo atrás tuve la oportunidad de presentarles a ustedes en algunas charlas lo que era el PEAMCO, el Programa de Educación Ambiental Marino Costero. Este es un programa que lo desarrollé como instrumento para poder crear desde la escuela la conciencia marítima aquí en el Ecuador. Ayer me comunicaron de que hay reformas dentro de la malla curricular propuesta ya con carácter obligatorio por el Ministerio de Educación aquí en el Ecuador, y me comunican que dentro de la malla curricular para la región Costa y Galápagos han puesto como una de las materias conciencia marítima. Así que, a Dios gracias, estamos consiguiendo, el tiempo pasa, pero lo que se sembró parece que está dando sus frutos. Y eso había que compartirles. Eso por este lado. Bueno, muchas gracias por esa buena noticia, felicitaciones. Qué bueno, todo Hades se siente alegre de esta noticia, que hayan acogido ya oficialmente tus aportes. Muchas gracias. por favor, compartir pantalla, que me dice que me han desactivado. Ya, paga tu $10. Ahí está. No tienes Ya, micrófono, ok. Carlos. Ah, perdón, Salazar. me ha apagado. Ya, Carlitos, ya está compartido. Ya, ok. Vamos a... Entrénate bien, Carlos Salazar. Ya sabes por qué te digo. Sí. ver... Sí, ya. A ver, que está un poco lenta mi computadora, o no sé si es el internet, pero bueno, que se vaya cargando el PowerPoint. Carlos La Rosa, yo te dejé un programa ahí para que limpies tu computadora cada cierto tiempo. ¿Lo tienes todavía? Te lo llevaste. Para que lo apliques No, y que Carlitos, no lo limpies. tengo. Pásamelo nuevamente. Vamos. Está bien, lenteja. Ya comenzó. Ahora sí. Sí, power. Listo. Ahí estamos. Ábrete sésamo. Ya estamos viendo. Sí está abierto, pero la presentación con diapositivas no se me abre todavía. Marca en presentación con diapositivas. Sí, ya está marcado, pero te digo, la computadora hoy día ha estado bien lenta. Para poder conectarme con ustedes fueron más de 10 minutos. La flechita no está sobre presentación con diapositivas. Ahora sí. Sí, pero ya le puse. Ahí. Ahora sí. Le ha dado tiempo, ¿no? Y así es, está ahí. Ok, ya. Bueno, entonces vamos a conversar la segunda parte sobre el ENOS, o el Niño Oscilación Sur, ENSO en inglés.
Pero digo que está más lenteja que otra cosa. Bien. Ya habíamos visto la vez pasada, y eso es simplemente como un pequeño repaso, el tema de cómo nace el niño, dónde se origina ese fenómeno, digamos, océano atmosférico, que tiene su origen aproximadamente por la isla de Darwin, en Australia, en donde está, digamos, el centro barométrico que mantiene casi, digamos, en una forma coloquial de hablar, en forma horizontal, las aguas del océano, que cuando se va moviendo hacia las costas del Pacífico, este centro barométrico como tal, va inclinando las aguas hacia, con mayor fuerza, hacia las costas de América, y trayendo las aguas cálidas de la parte oriental del Pacífico hacia las costas americanas. Para el presente año, según el Centro Mundial de Predicciones a Largo Plazo de la Organización Mundial Meteorológica, decían que teníamos las posibilidades de un fenómeno del Niño para este año, y que en los meses de mayo, junio, una probabilidad de que el 60% se produzca este año, este fenómeno del Niño, y esto ha ido variando con el paso de los días. Después, para los meses de agosto, ya se hablaba de que estamos con una posibilidad del 60 al 70% de que se produzca, y a partir de ahí del 70 al 80%. En este momento ya se habla que ya tenemos el fenómeno del Niño cercano, y se descarta las posibilidades de una niña. Dentro de esto, los estudios me voy a basar básicamente en dos fuentes, que son los estudios el estudio regional del fenómeno del Niño y los estudios del INOCAR, en donde ya se nos dice que estamos hablando de un 100% de posibilidades de que tengamos un fenómeno del Niño. Ahí tenemos nosotros una foto satelital de lo que fue el Niño del año 2015-2016, la carta de temperaturas totalmente anómalas, y se habla de que este fenómeno del 2015 y 2016 fue uno de los fenómenos más grandes que últimamente hemos tenido. ¿Cómo es que nosotros estamos viendo? Pues básicamente se tiene como elemento referencial las temperaturas extremas, máxima y mínima, de la superficie del mar, o sea, la temperatura de la superficie del mar. Datos de aquí del Ecuador. José González, que es del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMI, en el Universo del 2 de noviembre, nos decía que las recientes lluvias que se habían producido en Guayaquil ya están relacionados con la fase de desarrollo del fenómeno del Niño. Por lo tanto, estamos hablando de que ya se pasa de un desarrollo a una madurez de este fenómeno. Carlos Zapata, capitán de navío, que es el director del INOCAR, que es a la vez el presidente del Comité Regional y Nacional del Estudio del Fenómeno del Niño, dice que tenemos actualmente una variable atmosférica, la oscilación Meade-Julian, que nos indica que el niño ya empieza a sentirse con los siguientes síntomas: el incremento del nivel del mar y el calentamiento del agua. Estos dos parámetros influyen para conocer la presencia de un niño. En el caso del nivel del mar,
aquí en Ecuador ya se presenta un incremento entre 12 a 15 centímetros de altura de las aguas del mar sobre el nivel regular, lo cual hace que el agua penetre más en las costas y pueda darse la afectación a estas estructuras costeras y inclusive el ingreso ya a poblados. Mientras que la temperatura del mar, o sea, TSM, ya presenta calentamiento en las aguas de 2,3 grados de anomalía positiva. Es decir, de 21 grados centígrados que estaban los estudios, el IDOCAR realiza estudios periódicos con el buque oceanográfico Orión, que sale a hacer los recorridos en diferentes puntos previamente señalados entre la costa y Galápagos, y ya denotan, sale una anomalía positiva de ese 2,3. Habiendo pasado la temperatura del agua a inicios del año de 21 grados centígrados, en ese momento ya la temperatura media está en 23,3 grados centígrados. Bueno, hemos dicho y hemos leído temas y títulos de el niño, la niña, y resulta que leyendo nos encontramos con que hay varios nombres o varios tipos de niños. La niña, que es lo que hemos tenido los 3 años anteriores al presente, es también un fenómeno oceano-atmosférico, pero es contrario al niño. Es el periodo de enfriamiento de las aguas oceánicas del Pacífico Oriental. Y eso también produce consecuencias climáticas, meteorológicas a nivel mundial, pero inversas a lo que tenemos con el calentamiento de las aguas en el caso del niño. Y los científicos, en diferentes artículos, hablan de, además del niño y la niña, nos hablan de un niño Modoki, de el niño canónico, el niño extraordinario, niño Godzilla, niño costero y niño oriental. Entonces, veamos para entendernos de qué se trata todo esto. Primero la niña. Aquí podemos ver, en el caso del niño, tenemos nosotros hacia este lado, perdón, aquí, hacia este lado, en el niño, estamos el centro, digamos, de presión atmosférica que se corre hacia nuestras costas y vienen arrastrando aguas cálidas, haciendo que la corriente de Humboldt y la subcorriente de Humboldt se vayan más hacia el sur y se alejen de la costa. En el caso de la niña es al revés. Se va todo hacia el otro lado. Normalmente el centro de alta presión está aquí, por aquí por la mitad, que vamos a ver más adelante lo que se trata de las regiones del niño. Y al hacer que se vaya más hacia la parte de Asia, esta anomalía climática, atmosférica, mejor dicho, perdón, los vientos alisios son más fuertes. Se lleva, digamos, las aguas de la corriente de Humboldt son también, con los vientos alisios, llegan hasta mucho más lejos, teniendo aquí efectos, digamos, de mayor frío y mayor calor hacia el otro lado. Este evento también, digamos, es periódico, aunque no regular. Puede ocurrir, dice, que entre 3 a 5, cada 3 o cada 5 años, ha habido algunos periodos que se han presentado después de 7 años, algunos, como el último que hemos pasado, que ha sido 3 años consecutivos, y duran desde más o menos de 9 meses a un año entero. Entonces, para entender todo esto, aunque sea someramente, me voy a apoyar en los datos del Programa de Estudio Regional del Fenómeno del Niño del Pacífico Sur y del Programa
digamos, del ENFEN, que es el Programa Nacional Integral y Multidisciplinario para el Estudio del Fenómeno del Niño en los campos meteorológico, oceanográfico, parte físico-química del mar, la parte biológica, marina, la captación, digamos, y la parte socioecológica del Estudio Nacional del Fenómeno del Niño del Perú. Y datos recogidos desde, o que me han mandado desde el INOCAR, el Instituto Oceanográfico de la Armada, aquí en Guayaquil. Esto es lo que nos interesa conocer. Con los estudios que se han ido realizando y avanzando a lo largo del tiempo, sobre todo desde los años 1957 y 58, cuando se tuvo el Año Geofísico Internacional, que coincidió con un niño, llevó a estudios más profundos de este fenómeno, que se conocía, se hablaba, pero no tenía, digamos, una solidez científica en los estudios realizados. Ahí eso permitió entonces el entender y comprender que este problema del calentamiento inusual en la costa de Sudamérica estaba precedido no solamente el tema aquí en nuestras costas, sino que era un fenómeno que estaba, digamos, afectando a todo el Océano Pacífico ecuatorial, tanto hacia el hemisferio norte como hacia el hemisferio sur. Y dividen, digamos, para entender mejor esa anomalía térmica, en los siguientes segmentos. Dice, aquí tenemos en blanco lo que llaman el Niño 1 y 2, o sea, zona 1, zona 2. El Niño zona 3, que está aquí con rosado, y el Niño zona 4, que está con negro. Normalmente un fenómeno, el Niño, aquí tendríamos nosotros en el medio, digamos, toda esta columna barimétrica. Cuando se comienzan las aguas a correr hacia la zona de la zona 4, a esta intermedia 3 a 4, y llega a la zona 3, estamos hablando de un fenómeno del Niño. Entonces, estas mediciones de temperatura, esa anomalía térmica de la región 3-4, se propaga hacia el este a lo largo de la línea equinoccial, por debajo de la superficie, hacia la región Niño 1 y 2, generando las alteraciones oceanográficas y atmosféricas que están asociadas hacia el Niño. Y eso se encuentra que estamos aproximadamente en los paralelos 170 y 120, que es esta zona de acá. Entonces, aquí es los lugares en donde a nivel mundial se están realizando los estudios. Por ejemplo, aquí tenemos boyas, que Ecuador tiene cerca de Galápagos, ancladas como unas 6 o 7 boyas oceanográficas que permanentemente están, diariamente están mandando a través del satélite hacia el INOCAR los estudios de cómo están las condiciones del mar. Y para los estudios de, digamos, la temperatura del mar, Francia soltó una serie de boyas que van llevándose a través de todo lo que es la corriente de Humboldt. Tarda cerca de 10 años para darse la vuelta y van continuamente monitoreando cómo está la temperatura y las condiciones oceanográficas y atmosféricas de todos estos sectores. Las investigaciones posteriores nos han permitido observar que existía una contraparte a ese calentamiento con características oceano-atmosféricas opuestas al Niño. Eso es lo que se le llamó la Niña. Y este intercambio global, mundial de información meteorológica y oceanográfica
a partir del año 60, con la creación de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental de la UNESCO, permitió entender y establecer que los eventos del niño y la niña no se suscriben únicamente al Pacífico ecuatorial, sino que alteran el clima en todo el planeta. Y aquí podemos ver nosotros, en base a los colores, el calentamiento por un lado, y cómo va afectando a diferentes lugares del planeta, cambiándoles el clima en forma normal. Tanto en América del Sur, en la parte que da hacia el Atlántico, como en América del Norte, y lo que corresponde, digamos, a Asia, y a la parte de atrás, a Oceanía. Entonces, vamos a ver las denominaciones. Primero, el niño costero, también llamado el niño oriental. Este es un término propio del Perú. Fue acuñado por el Comité de Estudio del Fenómeno, es el Nacional del Fenómeno del Niño, y se refiere al incremento de la temperatura en la región Niño 1 y 2. O sea, en estos lugares, pero no en todo el Pacífico. Y tiene, digamos, también la presencia por un tiempo prolongado. Este fenómeno en esta región genera intensas lluvias en la costa del Ecuador y norte del Perú, pero no tiene repercusiones en el clima a nivel global. Por esa razón, el niño costero u oriental, este término no ha sido adoptado por otros países e institutos de investigaciones más allá del Perú, porque no es un fenómeno global. Y vamos a entendernos, aquí tenemos un mapa de temperaturas de la niña en el año 2018, el niño costero en el año 17 y un niño global en ese 15-16. Miren la altura y por los colores, cuánto elevó la temperatura del océano, no solamente en la parte sur hacia nosotros, sino inclusive en la parte norte. Un niño costero, en esta parte de aquí, tenemos las temperaturas más directamente que nos están afectando a la costa sur de Ecuador y norte del Perú. Y con el fenómeno de la niña, todas las aguas frías son las que están aquí prevaleciendo. Entonces, ¿cómo es que se determina el niño costero según los estudios que se hacen en el Perú? Básicamente son 3 meses de estudios, y en esta región 1-2 que estamos diciendo, en donde para poder calificar como niño costero, este índice debe exceder, ser mayor a 0,4 grados centígrados, o sea, ni siquiera 1 grado centígrado, pero al menos durante 3 meses consecutivos. Y ahí también tenemos que este niño puede ser moderado, puede ser débil, moderado, fuerte o extraordinario, según los niveles máximos que se registren durante ese periodo. En el caso del año 2015, en el Perú se implementó un sistema de alerta del niño costero para alertar con el mayor tiempo posible la presencia de un niño costero en la costa del Perú. Este término de niño modoki, que en japonés significa lo mismo pero diferente, fue acuñada por el profesor Yamagata y documentó también investigadores del programa de investigación de variación climática del Japón. Mientras que un evento ENSO tradicional, también conocido como niño canónico, o sea, ese sí es un niño, considera que la anomalía térmica que se genera en el Pacífico Central, positivo en el caso del niño,
y negativo en el caso de la niña, genera un comportamiento similar en el borde oriental del Pacífico ecuatorial al propagarse a través de las ondas Kelvin. El comportamiento de los eventos Modoki, dice, se caracteriza por un comportamiento de anomalías en los extremos del Pacífico oriental y occidental. O sea, en la parte extrema como tal. O sea, hacia este lado y hacia este lado. Pero por el movimiento de esta columna barométrica como tal. Mientras que la niña Modoki, como vemos acá, tenemos que se va hacia un lado y hacia el otro lado, y no en el medio, como es el caso del esquema océano atmosférico, en este caso de la niña y el niño, que se llama Modoki. Pasa. Y ahora no quiere pasar. No digo que mi computador está lenteja. Ya. Entonces, esto quiere decir que se produce un incremento en la anomalía térmica típica del evento del niño en las regiones 3, 4. Sin embargo, en el Pacífico Oriental frente a las costas sudamericanas y la occidental frente a las costas asiáticas, se generan anomalías térmicas negativas con la consecuencia que esto lleva. Es decir, sequías en un lado, grandes lluvias en otro lado, inundaciones. Por eso dice que es lo mismo, pero diferente. Y tenemos ejemplos de lo que es el niño canónico, que es el niño normal que conocemos, y el niño Modoki. Miren, con un niño como el que estamos a la espera, cómo cambia, este es el registro del 2014, dónde están las variaciones en todo a nivel global, a nivel mundial. Y en el caso del niño Modoki, cuando las afectaciones son más hacia la costa Ecuador y Perú, hacia los lugares de Brasil, cómo cambian las características del clima en otros lugares, pero menos que los efectos del así llamado niño canónico. El niño Godzilla fue acuñado por el climatólogo Bill Patzert para bautizar este evento que sufrimos los años 2015-2016, pero sobre todo por, las repercusiones que tuvo hacia las costas de California. Pero después, esta denominación a nivel internacional, por todos los científicos, prácticamente fue, digamos, no tiene una validez técnico-científica, y fue, digamos, una manera de este científico para expresarlo. Las características de este evento vienen a ser las del niño canónico, que se afecta a las zonas 3 y 4. Sin embargo, para las afectaciones en muchas partes del planeta, incluyendo California y Ecuador, fueron distintas a los dos eventos previos que habíamos tenido años anteriores. Ahora, el niño
pasa de ser un niño ordinario a extraordinario cuando, según los índices globales, en los últimos años, se han presentado en esos días como tal, tienen consecuencias catastróficas. Es la afectación en la zona niño 3-4, con todo lo que corresponde al niño 3, y alcanza a sumarse también la zona del niño 1 y 2. Y de acuerdo a lo catastrófico en la parte económica, social, ambiental, es que se le llega a denominar como extraordinario. De ese niño extraordinario ya hay registros muy anteriores a estos que tenemos del año 82-83, del 97-98 y del 2015 al 2016. Tenemos nosotros, por ejemplo, en la parte ambiental, grandes sequías, incendios y contaminación de las fuentes hídricas. El transporte se ve afectado por los deslaves, por las inundaciones, los huaicos, las carreteras, las vías férreas que se ven arruinadas. Tenemos nosotros las pérdidas en cosechas, sobre todo en los aspectos forestales. En la salud, por la proliferación de vectores, como son la cuestión de los mosquitos, transmisión de una serie de enfermedades. Problemas en el caso de energía. Aquí en el Ecuador estamos sufriendo, tenemos apagones que están siendo, digamos, de 2 horas en este momento, por falta de caudales en todo lo que son las represas hidroeléctricas. Agua potable, la contaminación de los ríos que hace que sean más costosas. O sea, en primer lugar, que tengamos menos cantidad de agua para poderla purificar, y encima de esto, por los sedimentos y todo eso, tengamos que sea más cara la estabilización. Ahora sí vamos a escarbar un poco la historia. Y ahí podemos, ya teniendo una idea general de los tipos de niños que hemos tenido, vamos a irnos hacia atrás para ver y conocer en qué forma estos nos han ido afectando. Esta es una fotografía satelital. Tenemos todo, digamos, en caso de un fenómeno del niño, pero extraordinario. Pueden ver ustedes todo cómo está afectado el Pacífico ecuatorial y todos los otros cambios climáticos que se van dando. Inclusive, fíjese, calentamientos ya en las zonas norte del Océano Pacífico, límites y con, vean los colores, inclusive con Alaska, y hacia el sur, hacia lo que es la Antártida. Aquí tenemos los estudios paleoclimáticos. Les cuento, cuando estaba de subdirector en Galápagos, hubo pocos años antes de que yo llegue, hubo un fenómeno bien interesante en lo que es la parte geológica. Una parte Una parte de la isla de Isabela subió y emergió, mejor dicho, emergió hacia la parte, digamos, sobre las aguas. Y en esa parte que emergió sobre las aguas, ya. Una parte, digamos, también emergió un banco de corales. Estando yo ahí trabajando, teníamos un grupo de científicos norteamericanos
que estuvieron estudiando los corales en base a cortes, porque el coral va creciendo, el coral es un animal, va creciendo y sobre, digamos, los corales muertos van creciendo los nuevos, y ahí había un registro paleontológico de aproximadamente 5.000 años atrás. Y así como hay en el estudio que estudiamos del corte de los árboles, que según el ancho de los anillos, si es que son muy anchos los anillos, son años de abundancia de agua, y si son muy estrechos los anillos, son años de sequías, también en los corales se pudo detectar la presencia, la presencia del niño hace 5.000 años atrás. Pero bueno, el término de el niño, como ya hemos dicho algunas veces, se origina en el norte del Perú. Pero quien habla ya por escrito del niño es el capitán peruano Carrillo, en el año 1892, que pone por escrito la presencia de este fenómeno como tal. Pero antes de eso tenemos otras referencias. Entre los años 1789 y 1793, el historiador británico, fíjense esto, Richard Grove, relata que varios observadores de la época reportaron graves sequías en Asia, Australia, México y el sur de África, por lo que él sospecha que dicho fenómeno pudo haber sido causa de la hambruna que precedió a la Revolución Francesa. En el 1888, Charles Todd sugirió que las sequías en India, en Australia, tendían a ocurrir al mismo tiempo. Y Norman Lockyer notó lo mismo en el año 1904. Una conexión entre el Niño con las inundaciones de 1894 fue reportada por Víctor Guiguren Escudero y en el año 1895 también por Federico Alfonso Peset de los años 1859 al año 1929. Otro científico, Gilbert Walker, la oscilación Walker tiene ese nombre justamente por él, acuñó el término oscilación sur, y él y otro, incluyendo al meteorólogo noruego-estadounidense Jacob Birkenes, se acredita el haber identificado el fenómeno del Niño. Estamos hablando de los años 1924, cuando ya el Niño como tal se hablaba por este capitán peruano en el 1892. Nunca faltan padrinos cuando ya el niño está bautizado. Ahora, el primer meteorólogo en sugerir una explicación razonable del fenómeno del Niño fue justamente Jacob Birkenes, de la Universidad de California. Él es el primero que relaciona las inusuales altas temperaturas de la superficie oceánica con vientos débiles del este y las intensas lluvias que acompañan esta situación. Un resumen de estas ideas lo expresó en forma precisa Richard Barber cuando señaló: el océano claramente dirige a la atmósfera, lo cual equivale a decir que el flujo de energía en la atmósfera principalmente procede, aunque no exclusivamente, de la hidrosfera. O sea, el océano es el que está, en cierta manera, dirigiendo a la atmósfera.
y es el que ofrece una alternativa de comprensión a este fenómeno conocido como oscilación meridional del Niño, al sugerir que un calentamiento inusual en el Pacífico Oriental podría debilitar la diferencia de temperatura de las aguas, la temperatura superficial del mar, entre el este y el oeste, desequilibrando los vientos alisios, que son los vientos que empujan las aguas cálidas hacia el oeste. El resultado sería un incremento de aguas cálidas hacia el este, es decir, hacia las costas intertropicales de América del Sur. Ya estamos a principios de este siglo buscando razones científicas de lo que es el fenómeno del Niño. En los últimos 5 siglos ha habido al menos, se dice, unos 120 episodios del Niño, según investigaciones históricas recopiladas por Quinn Neal y Antúnez de Mayolo, ojo, en el Perú, y de ahí es que saco estos datos. Y nos dice que antes de esto, también hay testimonios en relación a las ocurrencias de este fenómeno. En los boletines de la Sociedad Geográfica de Lima, publicados en diciembre de 1897, se muestran manuscritos de Antonio Raimondi, que ya está reportando la ocurrencia de eventos extremos asociados al calentamiento marino costero en el norte del Perú, que, según Eguiguren, lo que nos decía Raimondi, era eventos del Niño. ¿Qué es lo que nos dice Raimondi? El Niño como tal es conocido desde que civilizaciones pre-incas como los moches, los limas y los nazca se asentaron en la costa del Perú antiguo. La geomorfología, los estudios de sedimentos y la paleontología señalan que el fenómeno del Niño ocurre por lo menos de hace 40.000 años. Además, estas investigaciones arqueológicas demuestran que cambios drásticos de clima afectaron la costa central del Perú, cultura Lima, aproximadamente 400 años después de Cristo. La situación resultó ser especialmente dramática para la nación moche en la costa norte del Perú, 200 a 700 años después de Cristo. Todo indica que durante las primeras décadas del siglo VII de nuestra era, esta próspera civilización sufrió los estragos de un prolongado e implacable episodio del Niño. Ahora, vamos aquí a responder en cierta forma la pregunta que me hizo Hugo la vez en la primera parte cuando estábamos exponiendo. En cuanto a la presencia del fenómeno del Niño en épocas pre-incas y prehispánicas, no hay unidad de criterios entre diferentes arqueólogos y arqueólogas peruanas. La presencia sí, hay unidad de criterios, pero no hay unidad de criterios al afirmar que este fenómeno fue la causa directa de la desaparición. Para presentar la teoría como negacionista, me apoyo en un artículo de Carlos Espinosa, aquí está la fotografía de él, que fue publicada el 20 de agosto de este año en Infobae Perú, que hace referencia a los estudios de Ana Cecilia Mauricio, arqueóloga, máster de estudios del clima y profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
El título de ese artículo es La cultura moche y el fenómeno del niño. Una historia de adaptación y supervivencia en el antiguo Perú. Dice Ana Cecilia Mauricio: creer que las culturas ancestrales del Perú desaparecieron a causa de un fenómeno climatológico es negarle su capacidad de adaptación y organización. La versión de que la cultura moche, siglo II y VII después de Cristo, en la costa norte del Perú, desapareció a causa de un gran fenómeno del Niño, no es cierta, y oculta la capacidad de organización y prevención que podían tener los antiguos peruanos para afrontar un evento que reaparece cada cierto tiempo y afecta a esta región. Las teorías del supuesto colapso de la cultura moche por un fenómeno de El Niño surgió a principios de la década del 90, nos dice ella. Esta idea de que fenómenos como los del Niño pudieron haber sido causantes del final de sociedades como los Moche, los Lima o los Nazca surgió a raíz de que, por esa época, se divulgó más los resultados de investigadores de Estados Unidos que tenían que ver con esa teoría del Niño. Dice, han pasado muchos años de investigaciones arqueológicas que han llegado a comprobar que, si bien el Niño tuvo un impacto en todas estas sociedades, no podemos decir que éste causó su desaparición. Eso no es exacto. Investigaciones en arqueología y paleoclimáticas muestran que el Niño ha estado presente en las costas del Perú desde antes de la presencia humana en la zona del país. Hay evidencias de que alrededor del año 600 después de Cristo hubo uno o más fenómenos del Niño severos. En otros lados hablan de que ese fenómeno duró hasta 100 años. Durante esta época, en la costa sur vivían los Nazca, en la costa central estaban los Lima y en la costa norte estaban los Moche. Y las tres sociedades reaccionaron de manera distinta a este evento climatológico, de cada uno de acuerdo a sus ideas, su organización social y sus recursos económicos. Investigaciones en la Huaca de la Luna revelan que ahí hubo sacrificios humanos de guerreros que se realizaron en un momento de intensa lluvia. Una de las formas de reaccionar ante los fenómenos del Niño, eso era creencia religiosa, eran los sacrificios humanos. En la Huaca de la Luna se encontró cuerpos de la élite militar depositados en espacios donde hubo acumulación de agua por exceso de lluvia y luego arena, los huecos. ¿Qué es lo que ocurre durante el Niño? Algo similar pasó con los sacrificios de niños y llamas que hubo en Huanchaco. Uno de ellos fue hecho en el barro, donde hubo evidencias de lluvia copiosa, las cuales solo se presentan en la costa cuando hay fenómeno del Niño. Investigaciones hechas en la Huaca de la Luna por el doctor Santiago Uceda muestran evidencias de que hubo personas viviendo en ese lugar hasta más allá del año 850 después de Cristo, cuando se data aproximadamente del año 600 a 700 la desaparición de la cultura moche. Hay indicios que los moche estaban presentes en varios sitios arqueológicos, incluido Chicama, hasta el año 900, lo que demuestra que las sociedades siguieron existiendo y reorganizándose después de varios fenómenos del Niño, incluso de los más devastadores ocurridos en el año 600. Esta arqueóloga nos dice, Ana Cecilia Mauricio, se sabe que en algunos casos el Niño destruyó parte de los sitios más importantes, como templos y ciudades,
Pero también hay evidencias de que estas mismas sociedades crearon una serie de mecanismos para protegerse de los impactos de un fenómeno de ese tipo. Crearon infraestructura para salvaguardar sus ciudades, como muros de contención que prevenían inundaciones o que algunas quebradas lleven todo el lodo donde ellos estaban. Dice que hay una serie de mecanismos que ponen en práctica para hacer frente a este fenómeno. En algunos casos funcionaría y en otros probablemente no. Por tanto, señaló, también hay evidencias de una cultura de prevención, de destinar recursos tecnológicos e investigación hacia eso. Obviamente, por otra parte de esa respuesta también era religiosa y tiene que ver con los sacrificios humanos. Muchas veces creemos erradamente que un fenómeno pudo haber acabado con las sociedades del pasado, y haciendo este tipo de interpretaciones, le negamos a nuestros pueblos ancestrales esa capacidad de reacción, de supervivencia, resiliencia, adaptación y sobre todo ese conocimiento que desarrolló para hacer frente exitosamente a este fenómeno. Resulta que estas culturas no solo desarrollaban infraestructura para protegerse, sino también para aprovechar la lluvia o el agua en el desierto. Creemos que porque son sociedades precolombinas o prehispánicas, no tenían ese conocimiento y esa adaptación, y que un evento como el Niño podía terminar con ellos, y no es así. Estamos hablando de pueblos que vivieron por siglos, muchos más de los que nosotros tenemos como república. Ella explica que la caída de los moche fue progresiva. Hacia el fin de los moche, cuando termina la popularidad de su cultura, aparecen los chimú y los lambayeque. Es decir, que un régimen es sustituido por otro. Probablemente ocurra algo parecido con nuestra república. Es lo que sucede con todos los regímenes políticos, económicos y sociales. Cuando caen en desgracia, son sustituidos por otros. Vámonos al otro bando. Ahí tenemos a José Maeda Asensio. Los mochica, el pueblo del Perú que se protegió durante siglos del Niño, el fenómeno que marcó su desaparición. El artículo que publica, y ahí tienen ustedes abajo el link para poder entrar y leerlo todo. El Niño, análisis histórico y su impacto en el cambio ambiental y de culturas prehispánicas hasta la actualidad. Atrás. Nos dice: los peruanos de 2023, nosotros este año, no son los primeros en enfrentarse al Niño, cuya huella destructiva se encuentra en diferentes episodios de la historia del Perú. Algunas tan lejanas como la protagonizada por la cultura mochica o moche, que se desarrolló en la costa norte del actual Perú entre los siglos II y VIII, aunque estudios recientes alargan su cronología hasta el IX. En esto coincide con la anterior arqueóloga. Esta región, que comprende los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, es una de las más vulnerables a las lluvias intensas e inundaciones que a menudo provocan el Niño, y los moche hubieron que hacerle frente a base de ingenio y planificación. O sea, es justamente la zona correspondiente, decíamos, al Niño 1 y 2, el Niño costero. ¿Quiénes eran?
un pueblo prehispánico que alcanzó, según los expertos, un alto grado de civilización y complejidad social para la época. Aunque muchos de sus elementos siguen envueltos en el misterio, los trabajos de los arqueólogos y otros investigadores han permitido ir rescatando su forma de vida entre la bruma del pasado. Y hoy sabemos más gracias a descubrimientos como los realizados en la década de 1980 en el yacimiento de Zipán, donde se hallaron los restos de enterramiento del señor de Zipán, uno de los vestigios más famosos del mundo mochica. Algunos dicen que después de Tutankamón, este es de los encuentros arqueológicos más grandes e importantes del mundo. Su economía se basaba en el desarrollo agrícola y la explotación de los abundantes recursos del mar. Fueron capaces de desarrollar un sistema de canales de irrigación que tornó áreas desérticas en fértiles campos. Fue una unidad política poderosa, gobernada por altos dignatarios y jefes regionales, como sería el propio señor de Zipán. Sus construcciones piramidales y sus insuperables sistemas de irrigación revelan gran capacidad de sus arquitectos, ingenieros y administradores, y además grandes ceramistas y escultores. Destacaron por la construcción de pirámides truncas o huacas, con las que daban forma a lo que el arqueólogo Régulo Franco describe en conversaciones con la BBC Mundo como centros teocráticos. Se cree que su organización política se basaba, más que un Estado unificado, en señoríos repartidos por los diferentes valles del Perú septentrional. En palabras de Edgar Bracamonte, director del Museo Nacional de Tumbas Reales de Zipán, estos señoríos tenían su propia forma de organización social y política y su manejo territorial independiente, pero compartían una ideología y un pensamiento religioso que lo integraba. Esto es parecido, me refiero aquí al Ecuador en la parte, digamos, prehispana, los cacicazgos. Cuando, digamos, la conquista inca del sur de Ecuador va llegando hacia la parte norte, se enfrentaron directamente con, y fueron conquistando a cacicazgos por cacicazgos. Creían en dioses como Ay Apaec, que podría, ahí está la imagen de él, que podría traducirse como el poderoso, y en la fuerza generadora del encuentro de fuerzas opuestas y complementarias, como el caso hombre-mujer. ¿Cómo manejaban el fenómeno del niño? Dice que estaban tan acostumbrados a sufrir temporadas de lluvia devastadoras, como ha quedado patente en alguna de las construcciones de adobe que se han estudiado en las excavaciones, en la que se aprecia el efecto destructivo del agua. Porque en algunas va destruyendo, pero en otras va quedando la línea hasta donde llegó el agua. El fenómeno del niño les era tan familiar que el antropólogo estadounidense Garth Biden llegó a afirmar que formaron una sociedad acostumbrada a vivir en crisis y tuvieron que ingeniárselas para sobrevivir en medio de estas frecuentes crisis. Usaban herramientas para construir canalizaciones para el agua de lluvia. El uso del antiguo canal Taimi en Lambayeque, esto es parte de este canal, que se considera la obra de irrigación más importante en la costa norte del Perú, se remonta a la época mochica. Esto lo revela el director del Museo de Tumbas Reales de Zipán, Walter Álava. Esta foto está sacada del internet. Se afirma que el patrón de los asentamientos, que en el patrón de los asentamientos se aprecia una sociedad organizada
que busca protegerse del fenómeno del Niño. Sabían dónde ubicarse, buscando los terrenos altos y poco inundables. Por eso, la arqueología nos muestra que las lluvias los afectaron más con el colapso de techos y paredes que con las grandes inundaciones que hoy vemos. Los agricultores mochicas supieron también habilitar áreas de cultivos marginales para asegurar la subsistencia. Esta foto que vemos aquí también, digamos, los pueblos antiguos del Ecuador en la costa eran camellones. Hacían, digamos, grandes camas altas en donde cultivaban, y el agua de lluvia y de las inundaciones no llegaban a entorpecerlas, y con eso mantenían, digamos, lo que eran sus alimentos para poder subsistir. Sabían que lo que se inundaba generalmente es la parte central de los valles y las zonas cercanas a las quebradas, pero había partes de los márgenes que se volvían muy fértiles con las lluvias, explica en este caso Bracamonte. Sabían, por ejemplo, que el maíz, el frijol, se demoraba hasta 3 meses, por lo que, digamos, habitaban el terreno y dejaban que las lluvias y la naturaleza siguieran su curso. También construyeron canales, depósito para almacenar y desviar el agua de lluvia, de manera que los campos y poblados quedaban protegidos. Pero en estos lugares de acopio de agua, no solamente era para protegerse, sino para tener después el agua en épocas de sequía. El niño y el final de la cultura mochica. ¿Qué es lo que nos dice? Que pese a la previsión y sabiduría, no fueron invulnerables al poder devastador del niño. Y se cree que el fenómeno, todo lo contrario del arqueólogo anterior, jugó un papel clave en su desaparición. El japonés Izumi Shimada es el primero que planteó la hipótesis de que fue un desastre climático el que terminó con la próspera cultura mocha. Estudios posteriores han introducido algunos matices y se cree que el final de la cultura mochica fue un proceso gradual en el que, si bien el clima fue clave, no fue el único factor. En esto coincide con la otra postura que niega que el fenómeno haya sido la causa fundamental de la desaparición. Bracamonte explica que los mochica afrontaron un desorden climático global llamado Meganiño entre los años 550 y 650. Casi 100 años de lluvias intensas que generaron la destrucción de edificios, pero también muchos cambios en la organización política de los mochica y su manejo del territorio. Aquí también hay coincidencia con la teoría anterior. La práctica de los rectores de la élite mochica de ofrecer sacrificios humanos a los dioses para frenar las lluvias pudo ser una de las razones de la crisis, una vez que se comprobó que no daba resultado. Las inundaciones, casi 100 años nos dice él, dañaron las obras hidráulicas y afectaron negativamente a la pesca. Sabemos del rato que aguas cálidas llegan del norte hacia el sur, las aguas frías de la corriente de Humboldt se desvían, sea hacia más al fondo del océano y más al sur, los peces que necesitan agua fría desaparecen. Esto debilitó la credibilidad de los gobernantes, que se proclamaban representantes de los dioses y exigían vidas humanas para aplacar su cólera sin que sirvieran para nada.
Aquí, como se explica al visitante en el Museo Larco, la crisis productiva y el debilitamiento político-religioso hizo que la población buscara una nueva ideología. Estamos hablando nosotros aquí en términos actuales de la política, con la teoría del péndulo, de la derecha hacia la izquierda, de la extrema derecha hacia la extrema izquierda. Gobiernos de por un lado y gobiernos del otro lado, en donde nada de lo que se hizo antes vale y todo lo que voy a hacer yo vale, y cuando me vaya lo mío no vale y lo que viene dicen que va a valer. Si no, veamos lo que está pasando ahora en Argentina. En palabras de Bracamonte, el fenómeno del Niño no hace que la sociedad colapse inmediatamente, pero sí es el motor que genera cambios. Si el Niño suele llegar acompañado de fuertes lluvias en la costa norte, en la sierra provoca sequías que obligan a sus pobladores a desplazarse. Muchos lo hicieron desde la sierra hacia los valles en los que había florecido la cultura mochica. ¿Ve? Aquí también hay coincidencia con lo anterior, en donde poblados van bajando de la sierra hacia la costa, se van, digamos, superponiendo, no por conquista guerrera, sino, digamos, en este caso, por superposición de poblaciones. Al final de este periodo, años 600 y compañía, dice, como era una época en la que el mundo mochica ya no estaba tan bien organizado políticamente y tantos años de lluvia habían fragmentado su territorio, las ideologías que traían los habitantes de la sierra pudieron asentarse en la costa y generar mayores rupturas. Palabras de Bracamonte. Dice, así, una nueva cultura, la del Imperio Guari, que había venido extendiéndose desde el sur, fue paulatinamente imponiéndose y desplazando a la que quedaba del mundo mochica, cada vez más al norte, hasta que finalmente se produjo su desaparición. Comenzaba un nuevo capítulo de la fascinante historia del Perú prehispánico. Bueno, mis queridos compañeros, y con esto hemos acabado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Qué bueno, qué gráfico. Creo que terminamos ahora con una visión mucho más real y científica del fenómeno que, según parece, nos va a tocar nuevamente. ¿Alguno tiene preguntas, aportes a lo que nos ha compartido Carlos? Perdón, yo me pregunto, si el fenómeno del Niño hizo cambios tremendos en los antiguos peruanos, hoy que estamos cerca a un fenómeno de niños más grande, ¿qué cambios habrá políticamente o qué otras cosas podría cambiar? Qué buena interrogante, Carlos Bacasela, nos has dejado en esta nueva visión del fenómeno del Niño. Gracias. Mira, en el fenómeno del Niño de los 82-83, yo estaba de subdirector de la Estación Científica Charles Darwin. Para enero saqué mis vacaciones, el mes de vacaciones que me correspondía, y nos habíamos puesto de acuerdo con Raquelita y mis dos hijos que eran pequeños. Nos íbamos a Chile a visitar a amistades que tenemos ahí. Y la idea fue, y de hecho hasta llegamos a tener el pasaporte ya, nos íbamos en uno de los buques de transnave que se iban hasta Valparaíso. Ya mis hijos nos fuimos con ellos a conocer el camarote que íbamos a ir.
era un paseo que estaban soñando como tal. El barco estaba en espera a que pueda ingresar, pero antes de este buque habían otros tantos. Y por el fenómeno del Niño, se demoró más de una semana en poder recién atracar a puerto. Lo cual significó que se me iban las vacaciones, porque eran cerca de 10 días de ida, el tiempo que íbamos a permanecer allá, y ya no llegaba tiempo para regresar. Entonces cambiamos los planes, y claro, ¿cuál iba a ser la meta? Nos vamos a Lima. Hicimos lo siguiente. Viajamos por tierra hasta Tumbes, y ahí nosotros teníamos ya comprado los boletos en avión en Aeroperú para desde Tumbes irnos a Lima. Cuando llegamos a Tumbes y teníamos que pasar ya la frontera y todo, habían pasadores. Eran muchachos fuertes, robustos, que ayudaban a las personas a pasar a pie, arremancando las bastas de los pantalones, ellos cargando las maletas. Era una fila de personas que pasábamos. Muy bien. Llegamos a Tumbes, y en Tumbes no llegaban los aviones. Ahí Raquelita se hizo amiga de del capitán de un avión militar que llevaba víveres desde que llegaban de Ecuador a Tumbes para llevarlos hacia Piura. Y nos embarcamos en este avión y llegamos a Piura. Ahí nos quedamos varados cerca de 4 días en el aeropuerto hasta poder salir a Lima. En esa época, yo me acuerdo, 37 quebradas, o sea, la carretera Panamericana Norte quedó rota en 37 lugares que hicieron que sea imposible el traslado vía terrestre en la zona norte del Perú. 37, que son los cauces normales por donde bajan las avalanchas, los huaicos, las avenidas, pero que como tiempo hace que no había ese tipo de fenómenos, la gente construye sus casas en esos lugares, y después tuvimos la infraestructura vial como tal, no previó hacer, digamos, puentes en esos sectores, y fue uno de los años en que mayormente, digamos, en el Perú, aquí también en Ecuador, tuvimos ese tipo de problemas. Aquí en el Ecuador, no hablo por el Perú, aquí en el Ecuador, desde hace unos 6-7 meses, que ya se sabía que teníamos un fenómeno a puertas, se reunieron los COE, los comités de emergencia territoriales, para comenzar a planificar, sobre todo en las provincias y en los cantones, paralelismo, departamentos y provincias en el Perú, medidas de prevención. Y en el presupuesto nacional ya se adjudicó una cantidad X de dinero para prevenir lo que va a ser el fenómeno del Niño. Entonces, aquí sí se está previendo, al menos para paliar las mayores consecuencias de este fenómeno. O sea, sí hemos sacado experiencia del pasado. No puedo decir lo mismo por ignorancia, por favor, no porque no se esté haciendo. Yo ignoro, por eso digo, si algo similar se está haciendo o realizando en el Perú. Lo que sí por las noticias puedo decirlo
es que con ese fenómeno que tuvimos el 15 y el 16, que también fue tan devastador, hasta no hace mucho había denuncias, lo de siempre, de los negociados que se hicieron, las obras que no se terminaron, el dinero que se mandó a los departamentos y que no se empleó y cosas por el estilo. Entonces, yo en este caso puedo afirmar una cosa de uno, no puedo, por ignorancia, vuelvo a repetir, decir nada en lo que corresponde a mi otra patria, que es el Perú. Gracias. Entonces llevaremos a los congresistas a estas zonas a ver si se cambia la política del país. No, mira, yo lo que aconsejo es llevar a las ruinas Moche y hacer el sacrificio humano con ellos. Ya que yo creía que ibas a jalarme la oreja. Bueno, disculpen la gracia. ¿Alguien más que quiera compartir? Salvador. Sí, adelante, Manuel. Bueno, en primer lugar, agradecerle a Carlos y felicitarlo por la brillante exposición que nos ha presentado. Y también aprovechar para felicitarlo en segunda instancia por los logros conseguidos en la educación gracias a los proyectos que él había presentado hace muchos años. Eso es todo y gracias por la atención. Gracias, querido Manuel. Esto es solamente fruto de la educación recibida. Y ahí está mi gran maestro, Humberto. Carlitos, no puedo hacer otra cosa sino felicitarte primero por la exposición que acabas de hacer y luego por los éxitos obtenidos. Coincido plenamente con Manuel en subrayar la capacidad que tuviste de asimilar todo lo que se te pudo dar en el periodo de formación para después ser un exitoso administrador en Ecuador y producir todo lo que has producido, y que en este momento el mismo gobierno convierte en la malla curricular para los años de formación de los niños y jóvenes ecuatorianos. Felicitaciones, mi querido hermano. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartirnos su opinión, sus aportes? Bueno, yo no sé por dónde comenzar. Por felicitarte por tus logros en la formación de los jóvenes ecuatorianos, felicitarte por la brillante exposición, felicitarte y agradecerte porque la pregunta que formulé aquella vez ha sido respondida con mucha claridad. Pero hoy quisiera que todos nos dediquemos a pensar las cosas que ha resaltado hoy Carlos. La Revolución Francesa fruto de una hambruna a causa del clima. La posible desaparición de los mochis a causa del clima. La aparición de la cultura wari, consecuencia del clima. La misma aparición del imperio incaico, consecuencia del clima. Y el ocaso de Napoleón, consecuencia del clima. Pregunto, para todos, por lo menos para que pensemos, la partera de la historia no será
el fenómeno climatológico. Qué buena. Muy buena pregunta, muy buena reflexión, mi querido. Últimamente también está siendo tema de debate si el fenómeno del Niño con el cambio climático está siendo cada vez peor. Bien. Y sobre todo por lo que es el calentamiento global. Y hay científicos que sí los asocian y están haciendo, digamos, referencia al mismo. Hace unos 2 o 3 días, nada más, leyendo en la prensa internacional, leí una noticia que a mí realmente sí me agradó, por así decirlo. Una manera de capturar el CO2 atmosférico. Se habla, y es cierto que la reforestación va a ayuda. Pero para que un bosque sea maduro y comience a capturar realmente el CO2, se habla de que se requieren al menos 50 años. Y encontré, digamos, esta noticia que les voy a comentar. En Estados Unidos investigadores jóvenes han llegado a desarrollar una fábrica que captura el CO2 atmosférico. De acuerdo a las convenciones internacionales sobre, digamos, el clima, se propuso la reducción del CO2 a niveles tanto para tal año, 2030 teóricamente. Pero aquellos países que no podían, paréntesis, que no quieren rebajar su producción industrial bajo la utilización de energía fósil, podían compensar comprando bonos de carbono, es decir, pagando a otros países para que no corten los bosques. Bien, resulta que esta pequeña fábrica, que ya va a ser replicada porque ha tenido éxito, captura el CO2 atmosférico, los encapsula, en compuestos de cemento y prácticamente queda imposibilitada el CO2 de salir de esta mezcla que han conseguido hacer. En ese momento esta pequeña fábrica está capturando aproximadamente con el valor de, decía, $560 tonelada. Pero con las mejoras que están haciendo, quieren alcanzar lo óptimo, que sería $100 toneladas de CO2 capturado. Y esto se va capturando el CO2 en una forma permanente. No es de que, captura ahora, deja de funcionar, no, es todo una captura en cadena. Y ya han habido propuestas y las han pedido de otros lugares de Norteamérica, sobre todo donde hay mayor cantidad de fábricas que utilizan energía, en este caso hidrocarburos, carbón y todo cosa por el estilo, que están viendo la forma de instalar más, también de otros países, no solamente también fuera de Estados Unidos, para poder poner este tipo de fábricas
y comenzar a capturar con un mayor nivel, digamos, de eficiencia y eficacia el CO2 atmosférico. Entonces, esto también nos da cierta esperanza de que la ciencia ha tomado conciencia de las realidades de nuestro clima y cambio climático, y por esta razón, entonces, están buscando otras formas más eficientes para poder ir reduciendo el CO2 atmosférico. Ahí nomás termino. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Creo que ha sido una reunión muy provechosa. Y también el próximo Salvador. Napo. Sí, yo quiero agradecer y felicitar a Carlos porque la exposición que nos ha hecho es una exposición que requiere un trabajo minucioso, riguroso, científico y real. Por tanto, muy valedero, por lo cual le reitero mi agradecimiento y felicitación por esta presentación tan eficiente. Gracias, Carlos. Gracias, Napo. Carlitos, un favor, gracias. Tocayo y paisano. Desde hace muchos años. No te olvides de la propaganda que metías en la radio allá en Magdalena. Tarde o temprano, Bacasela será peruano. Carlitos, una cosa importante, yo creo, pequeñísimo agregado, la consideración del CO2 que puede aportar el mar y que es significativamente superior a todo lo que pueda apreciar, digamos, las tierras. Has hablado tú, digamos, de la reforestación. China está haciendo grandes avances y otros países. Y nosotros, los países que estamos, Ecuador, Perú, sobre todo por la cercanía y la proximidad que tienen, digamos, en situaciones muy similares. En el mar yo creo que tenemos una gran fuente para la evaporación y naturalmente la captación de CO2 que nos pueda servir grandemente, sobre todo frente a este calentamiento global que se aproxima. Ya está prácticamente, como tú acabas de decir, ¿verdad? Sí, Tocayo. Tengo que decirte que el mar es justamente a través del fitoplancton. Cierto. Es aquel que mayor cantidad de CO2 está capturando, mucho más que los bosques, eso es bien cierto. Pero hay un problema: la gran cantidad de CO2 y la acidificación que está sufriendo el mar está haciendo que también en ciertos lugares, o sea, la cantidad de fitoplancton vaya disminuyendo. Y claro, con esa acidificación de las aguas, el fitoplancton va disminuyendo y también la cantidad de CO2 que el océano captura también va disminuyendo. Entonces, ese es otro de los problemas oceánicos que, digamos, en este caso también atmosféricos, que los científicos están estudiando, porque es un grave problema la acidificación de las aguas del océano. Porque con la acidificación, además de la desaparición del fitoplancton, del zooplancton, del macro fitoplancton y zooplancton, va desapareciendo también los alimentos para la fauna, o sea, la ictiología marina, para la fauna marina. Toda la cadena. Toda la cadena. Claro, pero digamos precisamente está en manos también de los humanos, porque es problema de los humanos, no es un desastre natural, que se disminuya la acidificación con algunos, no ya experimentos, sino puesta en práctica de, están haciendo, por ejemplo, los israelitas, para poder, digamos, claro que es una cosa muy larga, muy dificultosa y costosa, pero está precisamente en lo que tú
te ha felicitado Humberto, te ha felicitado Manuel, y pues para mí es una satisfacción enorme, mi querido tocayo, el reconocimiento, y ya serían, felizmente quiero añadir, y le decía hace un momento a mis hijos, Carlitos Bacasela es prácticamente el equivalente de Antonio Brac peruano. Y los dos, No tanto. una original. No te conozco como falsamente humilde, modesta, porque yo digo que la falsa modestia es la peor de las soberbias, Carlos, ¿verdad? Pero volviendo al tema, y es cierto, pues, tú eres el más estudioso en este momento, en esta parte del continente, es la verdad, objetiva, real. Entonces, junto con esto que es tan importante, digamos, del próximo calentamiento, también es la parte positiva, una gran oportunidad para que los humanos nos demos cuenta, con gente como tú a la cabeza, para determinados proyectos que tiendan a dejar de malograr tanto, de sacrificar el mar, y no nos damos cuenta que ahí por ahí viene la desaparición de la especie humana. En realidad no quiero ser alarmista, yo creo que estoy equivocado, me corriges, Carlitos. Gracias. A ti, querido tocayo. En una de las tertulias que tuve con Juanito Arapovich, en esas locuras que no eran tan locuras, decía, y no podemos fabricar unos aparatos que hagan la misma función de los árboles. Nos reímos porque él siempre proponía con una sonrisa, pero meses después, si no son años, el diario El Comercio publicó que se había construido un aparato de dimensiones más o menos considerables que hacía la misma función de los árboles. Es decir, coger el CO2 y devolver oxígeno. La pregunta es, ¿qué pasó con ese invento? Y hago esta pregunta porque ¿se acuerdan que en Chosica nos llegaba una revista Este y Oeste? Dirigida y editada en España. Y allí salió que estudiosos habían diseñado autos que funcionaban a agua. Con agua. Esto fue más o menos en el 1965 al 67, más o menos. La patente también desapareció. Entonces, démonos cuenta que la sabiduría humana sí puede lograr superar los problemas que genera. Pero hay otro fenómeno. La avaricia, ¿es cierto?, anula estas patentes, las compra y las anula. Aquí en la universidad donde yo trabajaba, los especialistas en las ciencias de la informática, alumnos, hicieron un proyecto, mejor dicho, realizaron ya el proyecto, en una zona de Arequipa, Majes, donde, como decía uno de los habitantes, son capaces de matarse por una gota de agua, figurativamente, por supuesto, ¿no? Y en esta universidad se creó un sistema de goteo, pero las computadoras analizaban qué cantidad de agua necesitaba cada planta y mandaban la cantidad de agua que necesitaba la planta.
Siguieron estudiando porque no se contentaron con eso, sino qué tipo de nutrientes necesitaba cada planta. Y con la informática y con los conocimientos del caso, la computadora mandaba la cantidad de nutrientes que esas plantas necesitaban. Es decir, para orgullo, como yo siempre digo, que nos salpica, se estaba resolviendo un problema serio, la falta de agua. Pero nuevamente, la patente fue comprada y no sabemos qué ha pasado. Entonces, soluciones a nuestra problemática las podemos tener. Pero la avaricia, la ambición, nos lo impide. Gracias por escuchar. La intervención del hombre malogrando los planes de la naturaleza. En fin, bueno, el próximo viernes vamos a continuar con el tema porque vamos a trabajar la exhortación del Papa Francisco Laudate Deum, que justamente denuncia esa lentitud, ese mirar para otro lado de las grandes potencias, de las grandes autoridades mundiales que no quieren reconocer el cambio climático. Así que están todos invitados para el próximo viernes, Laudate Deum, ¿no? En fin, y hoy día he tenido una conversación con el padre Pepe Segarra, el párroco de la parroquia de Magdalena, del Sagrado Corazón de Magdalena, el cual nos ha ofrecido que tengamos nuestra reunión anual del 8 de diciembre, la misa en la parroquia, y después la reunión y el almuerzo en el Colegio Rosenthal de la Puente. Así que ya voy a publicar la invitación a todos, no solo a los de Lima, sino a los de fuera de Lima, y le pido a Hugo que haga campaña también en la Blanca Ciudad para que nuestra reunión anual sea con una audiencia exitosa, que podamos una vez más tener una reunión de reencuentro, de recuerdo, de amistad y de provecho mutuo. Muchas gracias a todos por esta tan provechosa reunión. Gracias, Carlos Bacasela, por la científica e ilustrada exposición. Buenas noches con todos. Buenas noches. Gracias. Un buen fin de semana. Igualmente. Gracias, Carlitos. Gracias a todos.